agradeciéndoles su participación y asistencia y también agradecerle a la maestra licenciada Xochitl Contreras Olvera por impartirnos este gran tema, por su tiempo y su experiencia. Antes de iniciar, por favor, invita a todos los asistentes a desactivar sus micrófonos y cámaras para dar inicio a esta webinar y que fluya de la mejor manera, si son tan amables. La Red Nacional de Incubadoras de VM, a través de la incubadora VM Campus Veracruz, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Reactivación Económica por Sectores. ¿Qué esperar después de la pandemia?, impartida por la licenciada Xochitl Contreras Olvera. También, por favor, les recordamos a todos los asistentes realizar su registro en la liga que se compartirá en el área del chat durante el transcurso de la conferencia para hacerles llegar la grabación de esta conferencia, su constancia de participación y materiales visuales de dicha conferencia. Para dar inicio, también me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la licenciada Xochitl para conocerla un poquito más. La licenciada Xochitl Contreras Olvera es economista egresada de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialización en finanzas internacionales. Es miembro activo del Colegio de Economistas, ha sido catedrático en universidades como la Universidad Anáhuac y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como expositor y panelista en diversos foros fiscales y de precios de transferencia. Cuenta con diversas contribuciones en publicaciones especializadas de difusión nacional en materia fiscal y de precios de transferencia. Especialista en consultoría económica y precios de transferencia, cuenta con amplia experiencia en evaluaciones financieras de activos intangibles y empresas, así como la documentación de operaciones con partes relacionadas nacionales y extranjeras. Ha participado activamente en la asesoría para la obtención de acuerdos anticipados unilaterales y bilaterales, atención de auditorías y procesos de fiscalización en precios de transferencia, participación en dumpings, asesoría en reestructuras de grupos, entre otros. Se unió como socio a la firma Russell Bedford, oficina Puebla, a partir del año 2015. En la consultoría económica nacional del Comité Técnico de Consultoría Económica y Precios de Transferencia en Russell, Bedford, México. Durante su trayectoria profesional ha colaborado para diversas firmas internacionales de contadores. Pues sin más preámbulo, les cedo la palabra a nuestro gran ponente para dar inicio y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar, que en particular en estos tiempos, pues resulta muy importante lo que vamos a platicar. Yo quisiera que se sientan con la libertad de escribirnos todas sus preguntas y sus comentarios en el chat que tenemos en el grupo y al final de nuestra charla tendremos un breve espacio para contestarlas. De cualquier manera, si quedara algún tema abierto o algún punto pendiente, les voy a dejar también mi correo electrónico para que podamos estar en comunicación y cualquier duda que tengan o comentario lo podamos solventar a través de ese medio. Y bueno, sin más, agradezco mucho a la UVM por esta invitación, sobre todo para la difusión que se debe de tener en este momento en el cual es un momento de tomar acción. Es un momento de estar conscientes de que estamos viviendo en una situación en todos los ámbitos de la vida, definitivamente, que no tiene ningún precedente. Es una situación que realmente nos tomó a todos por sorpresa, que puso en evidencia muchas carencias del sistema en el cual estamos inmersos y que también puso de manifiesto otras oportunidades que posiblemente no se habían explorado de la manera que debía hacerse y sobre todo también la posibilidad de nuevos tipos de organización. Esto que estamos viviendo actualmente, para muestra un botón, este webinar que estamos teniendo, pues es una muestra de esta nueva organización social, organización educacional, organización económica que se está viviendo en el mundo en general.
Pero en este escenario tan revuelto, en este escenario que parece pues tan lleno de nuevas cosas y que en realidad no sabemos cómo abordar, es importante empezar a ver qué decisiones podemos tomar hacia el futuro. Por eso es que elegimos este tema de la reactivación económica por sectores, porque lo cierto es que ante una gran crisis siempre existe una gran oportunidad. Entonces, no todos los sectores económicos han reaccionado de la misma manera ante este tema de la pandemia. Cierto que ha habido unas crisis muy fuertes en algunos sectores muy focalizados, lo vamos a ver más adelante, pero también es cierto que no todos los sectores están por la calle de la amargura. Es cierto que muchos sectores han tenido últimamente un repunte importante, como decíamos, oportunidades que tal vez ni siquiera habían salido a la luz porque nuestra forma de organización y nuestra forma de vivir y nuestra forma de generar economía, pues era otra totalmente diferente. Pero ahora con toda esta situación, pues hay que adaptarse. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra plática y lo que quiero iniciar haciendo es tener un contexto económico actual de la pandemia. Quiero empezar platicándoles acerca de cómo se veía el escenario pre-pandemia, ¿no? Y ya ahora yo creo que nos vamos a referir a todo este tema así, pre-pandemia, post-pandemia, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el mundo antes de la pandemia? Antes de la pandemia, el mundo en general estaba ya a punto de experimentar una fuerte crisis económica y los signos estaban clarísimos. Para aquel que los pudiera ver, para los economistas que nos dedicamos a estar observando todo el tiempo las señales que nos brinda la economía, las señales de algunos sectores, los indicadores macroeconómicos, sabíamos que venía, sabíamos que el mundo estaba a punto de enfrentar una crisis fuerte. Y en realidad, ¿por qué lo sabíamos? Porque la economía se rige a través de ciclos económicos. Todo en la economía es cíclico. Siempre se presenta un tema de auge, un tema pues, de la parte más alta de la curva, y finalmente cuando estamos en la crisis es como que esa puntita en la que estamos a punto de caer. Cuando se da la crisis, siempre viene un tema de recesión, que es la parte baja de la curva, y posteriormente otra vez la recuperación y el auge. Lo que nosotros veíamos como economistas es que estábamos al borde de la crisis. Los indicadores macroeconómicos estaban cayendo, los productos internos brutos de todos los países, incluyendo el del mundo de manera agregada, estaba teniendo un comportamiento a la baja, las tasas de interés, todo el tema de los tipos de cambio, es decir, había todas las señales de que la crisis venía. ¿Y qué es lo que se puede hacer ante una crisis económica? Básicamente se pueden tomar dos opciones. Una opción es tomar medidas anticíclicas, que sería tratar de contener lo más posible esa crisis y tratar de evitar que caiga tan rápido. Y la otra sería tomar medidas procíclicas, es decir, ante esta inminente realidad de que los ciclos económicos son repetitivos y son inevitables, pues si estamos al borde de una crisis, acelerémosla, empujemos, vayamos hacia abajo para que entonces la recuperación sea más rápida. Con todo esto del COVID, ¿qué fue lo que pasó? Se tomó a lo mejor sin querer, pues una medida procíclica, porque si bien es cierto que la economía estaba en un momento ya crítico, en un momento a punto de caer en esta fase decreciente del ciclo, pues lo que hizo el COVID fue acelerar esta fase. Entonces, el escenario al que nos enfrentamos actualmente no es un escenario que se haya generado únicamente por el COVID, sino por todo el comportamiento histórico tendencial que habíamos estado experimentando desde muchos meses atrás, yo me atrevería a decir desde hace un par de años. Entonces, lo que sigue ahora, si nos apegamos a esta máxima que hemos estado diciendo de que los ciclos económicos son inevitables y además son repetitivos, pues bueno, estamos en una crisis que esperaríamos que en un plazo de tiempo esa crisis pase y dé lugar para empezar con un tema de recuperación económica. La gran pregunta es, ¿cuándo va a ser esa recuperación económica? Por eso el título de la presentación también es un título que trae jiribilla, es un título engañoso, es un título al que hay que tomarlo con reserva, porque ¿cuánto va a durar la pandemia? No sé. Es decir, es un tema que yo creo que cualquier epidemiólogo ahorita o médico que están empapados del sector tampoco lo sabe, no se sabe cuánto va a ser la duración, pero por eso a lo largo de esta plática nos vamos a enfocar en hablar acerca de escenarios del 2020, que es de aquí al cierre del ejercicio, y en los escenarios del 2021, que no sabremos si para ese entonces habrá pasado la pandemia, se estima que puede estar un poco más contenido todo el asunto sanitario,
Y por eso es que todos los teóricos, todos los economistas y los estudiosos de esta materia han decidido poner este escenario post pandemia en 2021. Pero entonces, como veíamos, pues es un fenómeno global, esto es importantísimo, no es un tema que debamos de ver aislado. Desde que la globalización llegó a nuestras vidas, realmente es imposible ver cualquier tema o cualquier asunto como algo aislado o como algo que podemos analizar como un fenómeno atípico fuera del contexto global. Eso es imposible. Entonces, todo este asunto es un fenómeno global, nos está afectando a todos. Y es por eso que es importante que nosotros tomemos las medidas necesarias para a la hora de hacer nuestros análisis, vislumbrar que esto les está ocurriendo a todos en el mundo. Entonces, ese es el primer factor clave que yo creo que es súper importante identificar. El segundo, pues, es que el hecho de que la pandemia se haya intentado controlar a través de la reducción de los contactos sociales, definitivamente se traduce en niveles de restricción social y, por lo tanto, limitación de la actividad económica. Es decir, y yo lo veo, como nos leían al inicio de la charla en esa breve semblanza, con nuestros clientes, ¿no? O sea, yo lo veo con muchos de nuestros clientes en la firma, que tenemos clientes de todos los sectores. La mayoría, bueno, la gente a su casa, a hacer home office. Nosotros seguimos en home office actualmente. Entonces, todo este tema de la restricción del contacto social o la reducción del contacto social ha llevado a limitar la actividad económica, sobre todo aquellas actividades que necesariamente son presenciales. Imaginemos actividades del sector primario y sector secundario, sobre todo. Son actividades que necesariamente implican la presencia de una actividad ahí, ¿no? Y esto, pues, obviamente nos está generando un descontrol fuerte respecto a cómo prever lo que viene con esta nueva realidad. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto que quisiera identificar es que las actividades económicas se modificaron. Hay algunas que ahora tienen más intensidad y otras que de plano serán borradas del mapa prácticamente en los siguientes años, no para siempre, pero sí en los siguientes años, porque la realidad económica nos exige ajustarnos a estos nuevos asuntos. Entonces, con esto dicho, con este contexto económico puesto sobre la mesa, aquí podemos ver cuáles son los efectos en el mediano y largo plazo y cuáles son los efectos en el corto plazo. Si ustedes pueden ver los efectos que esperamos en el corto plazo y que estos realmente ya los estamos experimentando todos nosotros, pues traemos un tema de mayor índice de desempleo, que de por sí en nuestro país el desempleo ha sido históricamente un tema difícil de tanto de medir como de controlar. Pero bueno, traemos un tema de desempleo mayor, alza en la tasa de desempleo, disminución en los salarios y los ingresos, porque aquellos que han tenido la suerte de conservar sus empleos, pues definitivamente han experimentado también en varios casos una reducción o una contracción de ese sueldo en aras de tratar de distribuir el peso de esta carga, no solamente a lo mejor en los empleadores, sino también en los empleados. El aumento de la pobreza, el aumento de los índices de pobreza extrema, por supuesto, y que los sistemas de salud cada vez tienen mayores costos y cada vez presentan más desigualdades respecto a su acceso. Estos efectos de corto plazo ya los estamos experimentando, ya los estamos viviendo y estos a su vez pues van a dar paso a los otros efectos, que son efectos que van a tardar un poquito más en manifestarse, pero que sin duda se van a dar. Por ejemplo, yo les diría, imagínense con este tema del mayor desempleo y los menores salarios. ¿Qué puede ocasionar? Pues definitivamente una contracción en la demanda, es decir, hay desempleo o hay menor poder adquisitivo por parte de las familias, pues ¿qué va a suceder? Pues que voy a consumir menos, voy a demandar menos productos en el mercado. Eso a su vez estimula una disminución de la oferta, que son los sistemas productivos. De tal suerte que en la economía todo está vinculado de una manera tan estrecha que uno no puede jalar un hilo porque se desmadeja todo. Entonces, realmente estos efectos que parecieran aislados o que parecieran, bueno, ya los estoy viendo ahora y no sé a dónde puedan llevar, sí van a tener consecuencias importantes, como por ejemplo en el largo plazo, quiebras de algunas de las empresas, sobre todo, y yo les digo en el largo plazo, pero realmente no es tan así. Es decir, dentro de la experiencia que nosotros tenemos como asesores de empresas,
Hemos visto algunas compañías, incluso transnacionales, que han decidido retirar inversión de ciertos países, es decir, han pues declarado en quiebra algunas de las compañías o filiales alrededor del mundo para poder concentrar nuevamente su actividad económica, digamos que retomar fuerzas y volver a abrirse al mundo. Entonces, esto de las quiebras de las empresas, que a lo mejor podría verse como un efecto lejano, no lo es tanto, ya se están manifestando, sobre todo en algunos sectores que ahorita vamos a ver. Otro tema, pues, es la reducción de la inversión privada. Claro, tiene lógica. Oye, estoy en un escenario en el cual me estás diciendo que hay incertidumbre, en el cual no sé cómo se va a comportar la economía, en el cual hay mayor desempleo, hay baja en los salarios. ¿Qué hago? En vez de invertir, guardo, por supuesto. O sea, no voy a gastar, sino que voy a retener esos fondos para tratar de mantenerlos en una situación un poco más segura, no tratar de invertir tanto, pero eso es súper dañino para la economía en general. Obviamente vamos a estar en un escenario de menor crecimiento económico y en un tema de deterioro de las capacidades productivas. Si pueden cerrar sus micrófonos, se los agradecería infinitamente porque estamos experimentando un ruido de fondo. Entonces les agradecería mucho que pudiéramos cerrar los micrófonos a todos. ¿Qué costos económicos va a tener el COVID? Y aquí hago un paréntesis. Cuando estábamos elaborando esta presentación junto con la gente de mi equipo de trabajo, que en su mayoría son economistas o ingenieros financieros, nos surgió mucho la duda de decir, oye, nos estamos obviamente volcando al tema económico. Así es, obviamente es nuestra área de especialidad, pero lo cierto es que esta crisis tiene efectos en muchas aristas, que sería imposible abarcar, yo creo que ni en una conferencia de muchos días. Pero aquí enfoquémonos solamente en el tema de los costos económicos, porque obviamente hay costos en temas de vidas humanas, hay temas de costos a nivel salud, hay temas de costos a nivel social, hay temas de costos a nivel seguridad. Es decir, los costos de esta situación en la que estamos son altísimos, pero aquí vamos a ver solamente el tema de costos económicos. Entonces, dicho lo anterior, estamos experimentando, como decíamos, una volatilidad muy fuerte en la economía generada por la incertidumbre. Al existir, como decíamos, en el caso de muchas de las empresas, esta contracción de decir, mejor me repliego, mejor quito mis inversiones que a lo mejor no considero tan rentables en algunos países, pues esto va a generar un quiebre en las cadenas de producción. Y nosotros ya lo hemos visto, es decir, por ejemplo, como el mundo está tan vinculado, hablemos, por ejemplo, de un caso del sector automotriz, ¿no? El sector automotriz, China se reactivó antes. China, toda la zona Asia, se reactivó antes que nosotros porque entraron antes. Es un tema de timing muy sencillo. Cuando ellos empiezan su producción nuevamente, empiezan a llamarle a algunos clientes que nosotros tenemos aquí en el país a decir, oye, necesito que ya abras la planta, ya, porque nosotros nos urge reactivar, es lógico, estuvieron ya encerrados tanto tiempo y demás, necesito reactivar ya. Obviamente aquí, pues todavía no se puede tener esa apertura de sí, claro, que regrese todo el personal a la planta, que todo el personal administrativo regrese a trabajar. No, aquí todavía estamos en semáforos, por ejemplo, aquí en Puebla, desde donde los saludo, estamos todavía en semáforo rojo, todavía hay muchas actividades que están restringidas, pues obviamente no se puede. Y esto que empezó a ocasionar un retraso en la reactivación global. Y volvemos al mismo tema del inicio. No podemos reactivar la economía hasta que todos los países que están vinculados a una cadena de valor puedan involucrarse en esta reactivación económica. Porque, ¿qué nos decían la gente de las afiliadas o de las holdings en la zona de Asia? Oye, yo ya estoy produciendo, tengo también aquí varios puntos ya preparados en Europa, tema de distribución, pero me hace falta un tornillo que hace mi parte relacionada que esté en México. Y sin ese tornillo que ellos hacen, yo no puedo operar, no puedo terminar el producto. Entonces, obviamente es una situación complicada porque se vuelve un costo de oportunidad, visto muy fríamente, en el sentido de decir, bueno, ¿puedo regresar o no puedo regresar? ¿Paro la cadena de valor? ¿No paro la cadena de valor? ¿Cuál es el costo sanitario que eso puede tener y el costo en tema de salud? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto porque es importante. Algo que esto nos trajo también es la modificación en el esquema del comercio mundial.
Cierto es que ya desde muchos años antes venía todo este tema de las plataformas digitales, el comercio digital, estas plataformas como Amazon, Spotify y demás, que realmente ya estaban muy, muy en boga, pero esto definitivamente les ha puesto un peso particular. Y lo que hemos visto de manera medible es un aumento en la digitalización, en las relaciones económicas y sociales. Y esta digitalización va en todos los sentidos, es decir, el comercio cada vez se hace más a través de estas plataformas digitales, el tema social cada vez se realiza más a través de estas plataformas digitales, el consumo cada vez se va más hacia estas plataformas digitales, es decir, el eje sobre el cual descansaba la organización económica habitual ha migrado, ha mutado, se ha ido hacia otros esquemas que ya se venían manifestando, que ya se venían preparando, pero que a lo mejor esto los aceleró, y no solo los aceleró, sino que los puso de manifiesto en el ojo del huracán. Es decir, actualmente, y todos los que hemos experimentado este tema del home office, pues no podríamos vivir sin las comunicaciones, sin las redes, y más aún, pues la comunicación familiar, la comunicación social, todo ya se ha ido hasta este rubro. Más adelante vamos a ver qué es lo que se espera específicamente para este rubro, pero es muy importante tenerlo sobre la mesa. Y finalmente el tema financiero. El tema financiero por naturaleza es volátil. ¿Qué hemos nosotros experimentado? Pues que hay problemas de liquidez fuertes. Es decir, tanto las compañías de gran escala, compañías muy grandes como compañías más pequeñas, como el consumidor independiente, la familia mexicana común, ha experimentado problemas de liquidez. Y ante un problema de liquidez, ¿qué se hace en la economía? La deuda. Está la opción de irte directo a la deuda. Por lo tanto, tanto en escala de empresas como en escala de familias, como en escala de gobiernos, se ha visto un incremento fuerte de la deuda. Y aquí quiero hacer hincapié porque les puse una notita ahí al pie de la presentación, si la pueden ver. En el tercer trimestre del 2019, la deuda mundial, estamos hablando de términos mundiales, alcanzó 253 billones de dólares, es decir, el 322% del PIB mundial. Es decir, el mundo está más endeudado que generando producción, que generando crecimiento. Y se espera que esa cifra siga aumentando hasta por lo menos el fin de la pandemia. Entonces, y es lógico, obviamente, al experimentar problemas de liquidez, por ejemplo, los gobiernos o incluso uno, ¿no? Veámoslo, reducción de sueldo o a lo mejor gente que desafortunadamente se quedó sin empleo, ¿qué haces? Recurrir al crédito, recurrir a una tarjeta, recurrir a un préstamo, recurrir a todo este tema de endeudamiento. Entonces, la deuda ha crecido y obviamente la economía no ha crecido. Entonces, la deuda se ha empezado a comer a ese Producto Interno Bruto y estamos en un escenario que habrá que ver cómo se soluciona para los siguientes meses porque es de ponerle atención, no es tan fácil. Ahora, esto es enfocado, lo que vimos anteriormente, pues es un tema general, global, y ahora vamos a enfocarnos más en los efectos para México y América Latina. Y aquí obviamente queremos ver esta región que estamos involucrando, pues es la región que económicamente y socialmente pudiera tener un poco más de homogeneidad para realizar análisis comparativos. Pero bueno, cierto es que estamos experimentando una disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales a nivel América Latina. Y cuando hacíamos el estudio decíamos, oye, a ver, ¿qué significa esto de la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales? Enfocémonos en el caso de México. México tiene un principal socio comercial, todos sabemos, es Estados Unidos. Este socio comercial principal ha disminuido de manera fuerte también su economía, ha tenido una contracción fuerte y por lo tanto a nosotros también nos está pegando porque todos estamos vinculados y unidos en un tema económico comercial y la caída en la actividad económica de nuestro principal socio comercial pues ha sido bastante dañina para la economía de nuestro país. ¿Qué pasa con los otros países de América Latina? Bueno, estos países de América Latina también tienen socios principales, pero están un poco más diversificados, un poco más diversificados y eso los ha ayudado a amortiguar un poco el golpe de la caída de estos socios comerciales que estamos diciendo. Entonces, otro punto que afecta mucho es ¿qué exportamos nosotros? ¿Qué exporta América Latina en general? En la gran mayoría de los países vamos a poder ver que lo que se exporta son materias primas. ¿Y qué ha pasado con las materias primas? Ha caído el precio de esas materias primas. Entonces, no solo nos estamos enfrentando como región
a una disminución en la demanda de nuestros socios comerciales, sino que además a una baja, a una caída importante en el precio de lo que nosotros exportamos. Y eso también es muy importante. Otro punto que ya lo hemos platicado es esta de la interrupción de las cadenas de valor. Obviamente los sectores que manufacturan son los más afectados porque son los que dependen de este hilo tan perfectamente armado de la producción de uno con otro. Si se llega a interrumpir el eslabón del medio o el eslabón del inicio o el eslabón del final, toda la cadena de producción y toda la cadena de valor sufre. Y esto está de manifiesto ahora más que nunca. Otro punto importante es el tema del turismo. El tema del turismo se ha visto fuertemente afectado por esta situación. Obviamente la demanda de servicios turísticos está por los suelos actualmente y esto obviamente genera una caída en los ingresos. Y finalmente lo que ya habíamos visto de la aversión al riesgo. Un inversionista o una persona que tenga capital potencialmente destinado a la inversión, en estos momentos lo va a guardar. En estos momentos no lo va a invertir en algún proyecto productivo a gran escala, sino que se esperará a que pase esta incertidumbre. Y estos 5 factores que ustedes tienen en su pantalla son los factores que más han afectado a la región de México y América Latina por la propia configuración económica y social que tenemos. Entonces, dicho esto, obviamente se ha generado incertidumbre, se ha generado que los sectores principales que implican aglomeración y cercanía física para desempeñar sus actividades sean los que tienen un impacto mayor. Y esto, pues obviamente es importantísimo de ver porque nos va a afectar ahora en lo que vamos a ver. ¿Qué más ha sucedido? Los bienes de consumo duradero, como por ejemplo automóviles, autos, electrodomésticos, viviendas, calzado, es decir, todo este tipo de bienes que normalmente se considerarían en algunos tipos de distribución económica como bienes de lujo o bienes de consumo duradero, son básicamente los que están por los suelos actualmente. Y ese impacto ha generado un impulso negativo en este tipo de sectores en particular. Otro tipo de sectores han experimentado un comportamiento positivo, como por ejemplo productos de limpieza, ¿no? Desinfectantes, sector salud, todas las comunicaciones, los sistemas de televisión por cable, todo el tema de internet. Es decir, todo esto ha sido un parteaguas y nos ha dejado muy claro que la economía funciona así, es decir, que no existe una crisis económica con perdedores sin que existan ganadores. Simplemente veamos esta gráfica. En el lado rojo, ustedes pueden ver cuáles son aquellos sectores que han experimentado una disminución en la demanda y cuáles son aquellos que han experimentado un incremento en la demanda. Entonces, esto deja muy claro que en realidad en la economía nada se mueve solo hacia un lado, siempre se trata de un equilibrio y de una balanza que se mantiene. Y obviamente lo difícil de prever aquí es, bueno, ¿qué hacer con los sectores que están experimentando, que están del lado rojo? ¿Qué hacer con estos sectores? ¿Cómo reactivarlos? ¿Cómo ponerlos otra vez en el panorama? ¿Qué hacer para que todas las familias que dependen de este tipo de segmentos pues tengan alguna esperanza en el futuro, ¿no? Esta presentación también se las podemos compartir a través de su coordinador sin ningún problema para que ustedes puedan con calma ir viendo y desentrañando cuáles son todos estos sectores que estamos viendo aquí, cuáles han experimentado incremento, cuáles han experimentado disminución. Y es muy claro, ¿no? Yo creo que incluso hasta la misma lógica nos puede decir que estamos en lo correcto al decir, oye, ocio y entretenimiento, ¿está en el lado rojo? Sí, por supuesto. O sea, todos los centros comerciales, resorts, los cines, todo el tema turismo está del lado rojo, pero por otro lado, por ejemplo, el tema de plataformas digitales o e-commerce está del lado verde. Es la forma en la que el parteaguas económico se ha abierto a partir de este COVID-19. Y aquí ya les quisimos poner datos mucho más concretos, datos mucho más específicos. Este cuadro a mí me gusta mucho porque nos dice cómo está la distribución de la renta disponible per cápita. ¿Qué es esto? En términos coloquiales no es otra cosa que de 100 pesos que yo tengo para gastar como consumidor, ¿qué porcentaje destino a cada uno de los siguientes rubros? Si nosotros podemos ver para 2020, es decir, bueno, precrisis,
2020-2019, el ahorro, por ejemplo, estaba alrededor del 8%. Se estima que para 2021, pues este ahorro se incremente. Y esto me dirán muchos, oye, pues no hay dinero para consumir, menos va a haber dinero para ahorrar. Sí, pero estamos aquí haciendo un agregado de datos no solo de las familias mexicanas, sino también de compañías, que es lo que decíamos, de inversionistas. Es momento de retraerse, es momento para ellos de contraer el capital, de no gastar y en vez de gastar, bueno, destinarlo a un tema de ahorro. La enseñanza representaba alrededor del 1% de la distribución del gran pastel de gasto y se espera que no se mueva. Pero en ocio y cultura, pues si podemos ver, estaba en 3%, lo que una familia normal, lo que cualquier ente económico, cualquier actor en el mercado económico puede llegar a destinar, y en el aislamiento, que fue definitivamente una pérdida del poder adquisitivo, 0%. No se destinó nada a este rubro. Y sanidad es el que todos esperábamos que creciera, por supuesto, lo hizo. Y aquí yo creo que vale la pena resaltar aquellos que se incrementaron. Por ejemplo, los suministros y las comunicaciones, que pasaron del 9% al 12%, pero ojo, se estima que después de la crisis, ese 9% regrese a su originalidad. Es decir, no se espera que tenga una tendencia todavía más creciente, por lo menos para 2021. Lo mismo pasa en el caso de la alimentación. En la alimentación estábamos en 17%, que una familia destina de su presupuesto, destinas el 17% a alimentación. Durante este periodo se destinó el 21% y se estima que se regrese a ese 17% original después de la crisis. Bueno, en 2021. Esto es importante porque realmente pudiéramos estimar que el efecto de esta crisis puede durar de mucho tiempo, pero hay que tener cuidado porque los aspectos económicos que determinan cómo se distribuye la renta per cápita no son tan fáciles. Es decir, un consumidor racional en el mercado va a tratar de maximizar lo que puede obtener por su dinero, como todos nosotros. Finalmente, ¿cómo se va a redistribuir ahora que todo vuelva a la normalidad o a esta nueva normalidad? ¿Cómo se estima que ese consumidor per cápita realice esta redistribución de su ingreso per cápita? Habrá que ser cuidadosos en eso. No necesariamente leía un paper, un análisis que hacían algunos expertos de la OCDE, donde decía, bueno, por ejemplo, imaginemos el tema de los geles desinfectantes, ¿no? Al día de hoy está en boom, está en boga, su precio se incrementó. ¿Qué va a pasar después? ¿Seguirá existiendo un consumo tan exacerbado, una demanda tan fuerte de este tipo de producto en particular? No hablo de los productos de higiene en general, sino de este en particular. ¿La gente seguirá consumiendo ese mismo nivel, con esa misma celeridad? ¿Este producto en particular? Tal vez no. Habría que ver cómo un consumidor racional se comporta en el mercado, y siempre que a mí mis maestros de economía me decían esto del consumidor racional, me lo resumían muy fácil y me decían, ¿qué harías tú? O sea, ¿qué harías tú con un agregado de tema limitado de recursos? ¿Cómo lo distribuirías de manera racional? Y esa va a ser la respuesta, la mejor respuesta que ustedes puedan obtener. Aquí, para ser más claros todavía, les quisimos poner con qué intensidad estos efectos de la crisis han afectado. Vamos a ver aquellos que han estado fuertemente afectados. Podemos ver el sector turismo, la industria cultural tradicional. ¿Qué es esto? Actividades culturales, conciertos, etcétera. Bueno, esto obviamente fuertemente afectado. La reparación de bienes también. Transporte, moda, el sector automotriz, que pues en particular, por ejemplo, aquí en Puebla tenemos una intensidad fuerte del sector automotriz, de compañías del sector automotriz, y realmente la crisis en el sector es fuerte y es evidente. ¿Cuáles son aquellos que han sido parcialmente afectados y cuáles son aquellos que no han tenido mucha afectación? La flechita verde quiere decir aquellos que han sido afectados, pero que al mismo tiempo tienen una tendencia positiva. Los que tienen la flechita roja son aquellos que pues pueden ser parcialmente afectados o fuertemente afectados, pero que además tienen una tendencia negativa. Entonces, por ejemplo, veamos, por ejemplo, el caso de hoteles y restaurantes. No solamente están sobre la columna roja, es decir, han sido fuertemente afectados, sino que además tienen una tendencia negativa. Y esto obviamente pues nos deja muy claro que va a ser un sector complicado, un sector difícil de reactivar, un sector que a lo mejor le toma más tiempo la reactivación. Ahora bien,
Todos estos datos que vamos a ver a continuación son datos de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde obviamente estamos incluidos también nosotros como país. Y de acuerdo a esta organización, el empleo formal, que estaba en 34.2% y 24.6% del PIB en la región América Latina, corresponden a sectores fuertemente afectados. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque quiere decir que en nuestra región, la región de América Latina y el Caribe, dependía en gran medida de todos estos sectores que vimos en la diapositiva anterior han sido fuertemente afectados por esta crisis. Y esto es importante considerar porque estos sectores, por ejemplo el turismo, imaginémonos cuántos países de América Latina y del Caribe, incluidos nosotros mismos como país, tenían un ingreso fuerte, una participación fuerte de sus ingresos por parte del turismo. Y ahora pues eso obviamente ha ido en picada y se espera que además el efecto sea todavía mayor. Entonces, esta es una gráfica interesante porque pues nos muestra precisamente qué intensidad han aportado tanto al tema del empleo como al Producto Interno Bruto los sectores que han sido más afectados. Entonces, como decíamos, 34.2% del empleo formal en nuestra región pertenece a sectores que han sido fuertemente afectados. Esto pone un panorama pues un poco difícil hacia el futuro. Y ahora aquí les quiero platicar esta gráfica y las que vienen a continuación se van a ver así un poco aterradoras y confusas, pero no, son muy sencillas de interpretar. Lo que aquí tenemos es cómo ha estado el crecimiento económico de México y Estados Unidos, porque es algo que todo el mundo nos ha preguntado. Oye, en realidad, ¿qué tanto ha afectado a México y a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, esto de la crisis? La raya roja que ustedes ven en el extremo derecho de su pantalla es la raya que indica el inicio de las medidas de mitigación de la pandemia, cuando se empezó a tener más fuerza en esto del distanciamiento social, la restricción para salir y demás, ¿no? Entonces es cuando se da esto. Y nosotros podemos ver desde antes lo que ya habíamos platicado al inicio de la charla, esta tendencia ya se venía presentando, ¿ok? Esta tendencia no es una tendencia de ahora. Si nosotros vemos incluso antes de que estas medidas económicas y estas medidas de aislamiento social y demás se pusieran en vigor, ya existía una tendencia decreciente, tanto para México como para Estados Unidos. Y aquí tenemos cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto, que en términos generales, sin extenderme porque no es el tema, el Producto Interno Bruto mide el crecimiento de una economía. Mide cómo se está comportando una economía en términos generales. Y entonces aquí podemos ver, si ustedes ven la raya punteada azul, es la raya que corresponde a Estados Unidos. La raya punteada en color gris, un poco más clarito, es el mundo en general. Y la raya naranja es la que corresponde a México. Como pueden ver, la tendencia es casi igualita. Sí nos sorprendió cuando hicimos esta gráfica con datos del INEGI y del Banco Mundial. Nos sorprendió ver la similitud que tiene el comportamiento de la economía de México con la economía mundial y con la economía de Estados Unidos. Y esto nos lleva a una reflexión aún mayor. No estamos experimentando en México un tema aislado. Es mentira que la crisis que estamos viviendo aquí sea una crisis aislada, sea una crisis provocada solamente en nuestro país. Totalmente falso. Los datos nos dicen algo muy diferente. Y la gran pregunta que todo el mundo me ha hecho, ¿cómo vamos a cerrar en México? Xochitl, dime por favor, ¿cómo vamos a cerrar en México el Producto Interno Bruto, el crecimiento? Porque es con lo que todo el mundo está preocupado. Bueno, México se estima que cierre el 2020 con un menos 7.5% de Producto Interno Bruto, mientras que Estados Unidos espera que cierre con menos 6.10% y el mundo va a experimentar una contracción general de menos 5.20%. ¿Qué esperar para 2021? Y aquí es donde viene la cifra que yo creo que a mí, como a muchos otros economistas, nos ha dejado desconcertados por completo, porque se estima que para 2021 la recuperación del mundo en general sea de 4.20%. Y todo el mundo se queda, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para pasar de un número decreciente de Producto Interno Bruto, que estamos abajo de las tasas del 5%, en el caso de Estados Unidos del 6%, ¿cómo vamos a hacer para pasar de ese menos 5.20 mundial a un 4.20 mundial? Es un brinco abismal. Incluso lo que se estima para Estados Unidos, también se estima que del menos 6.10 que traen actualmente pasen a una tasa del 4%. Y México, de 7.5 negativo,
se estima que pasemos a tener un Producto Interno Bruto positivo de 3%. Aquí está la gran interrogante, aquí está la gran duda, porque bueno, visto así, a todos nos da un rayo de esperanza, a todos nos da la luz al final del túnel de decir, bueno, aguantemos 2020, va a ser un año complicado hasta el final del ejercicio, pero en 2021, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, esto se va a reactivar. Aquí la pregunta, como les repito, es ¿cómo? ¿Y cómo se va a reactivar esta economía, no? ¿Qué factores pueden existir que nos lleven a tener este brinco, este cambio, esta vuelta de 360 grados para pasar de un escenario que se ve tan sombrío y con tanta incertidumbre a un escenario que augura un 2021 bueno y por lo tanto los siguientes años mejores? Digo, las cifras son las cifras calculadas por los expertos, habrá que ver qué sucede y esperar que avance un poco más el 2020 para ver si hacia los finales del ejercicio fiscal 2020, del año 2020, empezamos a ver algunos síntomas de recuperación. Ahora, la pasada fue como el agregado del Producto Interno Bruto. Esta gráfica que estamos viendo aquí es una gráfica que nos ayuda a ver cómo estamos por actividades, es decir, cuáles son las actividades que se han visto más afectadas, cómo se han comportado. Si podemos ver las actividades primarias, que es la línea azul punteada que ven en su pantalla, ha experimentado una caída, pero no tan fuerte, como por ejemplo las actividades terciarias. ¿Qué estamos incluyendo en actividades terciarias? Actividades de servicios, actividades de consumo, actividades como veíamos de ocio, restaurantes, salidas, turismo, es lo que estamos experimentando ahí, lo que estamos reflejando y pues la caída es abismal, pero también en las actividades secundarias. ¿Qué incluye cada una? Aquí lo podemos ver con claridad. La actividad secundaria en México está incluyendo pues temas de energía eléctrica, perdón, es primarias, actividades de energía eléctrica, suministro de agua y gas, todo el tema de minería, que es cómo se ha estado comportando. No todas tienen el mismo comportamiento tendencial, pero a la larga la mayoría experimenta una caída, excepto la minería, que es la única que ha estado un poquito más optimista respecto a su comportamiento, pero realmente no. O sea, realmente la mayoría experimenta en un mediano plazo un comportamiento parecido. Y aquí tenemos las industrias manufactureras, que también es importante verlas. La tendencia, como en el caso de la lámina pasada, es prácticamente la misma. Solamente por ahí la industria química se salva, obviamente, ¿no? El momento que estamos viviendo es un momento que a lo mejor a esta industria favorece en particular y de manera relativa, ¿eh? O sea, no de manera tan amplia o tan evidente, pero la favorece un poco. Si vemos, por ejemplo, la línea verde corresponde a los vehículos automotores, que es lo que les estaba platicando. La línea azul, por ejemplo, es fabricación de textiles, que también traen una caída fuerte, un comportamiento fuerte hacia la baja, y pues son sectores que han estado muy afectados y que se estima que sigan estando. Y estas son las actividades terciarias, que aquí la única que presenta un comportamiento al alza claro, ya lo veíamos venir, es la de las telecomunicaciones. Telecomunicaciones, si ustedes ven, es la raya naranja que ustedes están viendo en sus pantallas, es la que trae un comportamiento totalmente diferente a las otras, un comportamiento que por ahí de 2019 se veía un poco en caída el sector, pero a partir de que empezó todo esto del COVID, es un sector que se ha ido al alza y que se estima que se mantenga así para los siguientes periodos. Ahora, esto fue todo respecto a México. Respecto a Estados Unidos, la tendencia que traen es bastante similar, bastante similar. En tema de actividades secundarias ha habido un deterioro muy fuerte, han caído también de manera importante, incluyendo la actividad manufacturera, y la actividad terciaria es la que más ha experimentado contracción para nuestros socios comerciales en Estados Unidos. El tema de recreación ha tenido una caída del menos 34.70% y el alojamiento y restaurantes una caída del menos 26.80%. Entonces, la tendencia es muy similar a la que hemos experimentado aquí en nuestro país. Los sectores se han estado comportando muy parecido en Estados Unidos y en México. Nada más habrá que ver el impacto que cada uno de estos tiene en la economía, la dependencia que cada una de estas economías tiene respecto a estos sectores. Como decíamos hace rato, la dependencia que tiene México respecto al sector turismo tal vez pudiera ser un poco más alta que la dependencia que Estados Unidos puede tener respecto al sector turismo. ¿A quién afecta más? Aunque la tendencia sea la misma en ambos países, realmente el impacto se va a medir más
por la dependencia y por cómo está configurado cada país de forma económica. Ahora, empleo, que pues yo creo que es algo que a todos nos preocupa, ya sea que actualmente tengamos un empleo o ya sea que actualmente demos empleo, pero es un tema que a todos nos preocupa, sobre todo si estamos ubicados en este panorama real de qué empresas podrían cerrar como consecuencia de esta crisis, y de eso se trata precisamente esta información. ¿Cuáles son las empresas que por tamaño podrían cerrar de acuerdo a la crisis? Y nosotros podemos ver aquí las microempresas que tienen potencial de cerrar son las mayores. El mayor porcentaje o la posibilidad de empresas que desaparezcan están ubicadas en el sector de microempresas. Después vienen las pequeñas empresas, y de grandes empresas el porcentaje que se estima que cierre o el porcentaje que se estima que deje de dar empleo es un porcentaje mínimo, aunque las grandes empresas realmente no estén como holdings en México, algunas de ellas sí lo están, y estas empresas pues en su mayoría van a mantenerse, van a seguir vigentes, pero es preocupante porque nuestro país depende también en gran medida del empleo y de la actividad económica que generan las pymes. Yo creo que eso es algo que sí debe preocuparnos, porque gran parte del impulso económico de nuestro país viene justamente de estos dos sectores que son los más afectados. Ahora, ¿cómo está en tema de empleo, pero por sector? Y yo creo que esto nos sirve porque aquí podemos ver dónde, por ejemplo, estamos estimando trabajar, o dónde trabajamos, o dónde tenemos un negocio, o dónde conocemos a alguien que tiene un negocio, para ver qué tan afectados podrían estar el cierre de empresas como consecuencia de esta crisis por sector. Como podemos ver, el tema del comercio al por mayor y por menor, que aquí, ojo, estamos metiendo comercio tradicional. El comercio tradicional es el que tiene por mucho la participación más alta. Y después vienen hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias, alquileres, actividades sociales y personales. Y ya empezamos con la parte un poquito menos deprimente, que sería industria manufacturera, transporte. Es decir, esta gráfica nos muestra que se estima que cerrarían más de 2.5 millones de empleos formales en la región de América Latina. Y esto va a representar una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo. Es realmente aterrador el panorama, porque toda esta población que actualmente se quedaría sin empleo, se quedaría sin una actividad económica para poder operar, para poder generar ingresos, ¿cómo se va a reabsorber en la economía? ¿Cómo se va a reabsorber de tal rubro que sea congruente con lo que vimos en la lámina anterior, que del -3 de Estados Unidos vamos a pasar del -6 de Estados Unidos va a pasar a un crecimiento del 4, y que México del -7 va a pasar al 3? ¿Cómo vamos a hacer ante este panorama en el cual estamos viendo que realmente la afectación en tema de empleo y en tema de cierre de empresas es fuerte, para cumplir esa gráfica hecha por los expertos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, que dicen en 2021 el mundo va a crecer? Es una interrogante interesante. Ahora, ¿qué necesitamos en materia de comercio? En materia de comercio, el principal reto al que nos enfrentamos es lograr adaptarnos a esta nueva realidad digital, primero, y a esta nueva realidad que exige una multilateralidad. ¿A qué me refiero con esto? Decíamos que México es de los países más afectados porque su principal socio comercial está muy afectado. Hay que ver la manera de hacer más multilateral el comercio para nuestro país, y no solo para nuestro país, sino para la región de América Latina, porque en la medida en la que existe una dependencia tan fuerte de un único socio comercial, definitivamente estaremos en un problema severo. Esta pandemia definitivamente ha dejado de manifiesto muchas carencias del sistema económico en el cual nos venimos desempeñando, que es un sistema que ya tiene fallas y quiebres importantísimos desde hace mucho tiempo, pero hay lugares en donde vale la pena poner atención. Por ejemplo, la cadena de valor alimentaria. Y esto es básico, porque mientras no nos enfoquemos en un tema de solvencia alimentaria y solvencia de actividades primarias, estaremos muy expuestos ante cualquier otra crisis, ante cualquier recaída, ante cualquier rebrote. Todo lo que venga necesita estar solventado y sustentado en una base fuerte, que tiene que ser necesariamente la solvencia alimentaria de los países. Entonces, esto hay que ponerle mucha atención. También, pues obviamente hay que replantearse las estrategias que se tengan en relación a la ciencia y la tecnología.
Si desde antes ya sabíamos que era difícil que sin Internet y sin comunicaciones se llevaran a cabo los negocios, no podemos dejar de lado que nuestra región e incluso nuestro país, por supuesto, es un país altamente heterogéneo. Socialmente debemos de ser conscientes que no toda la población tiene acceso a esta nueva forma de organización, a esta nueva forma de recibir educación, a esta nueva forma de comerciar, a esta nueva forma de recibir ingresos, a esta nueva forma de generar negocios. No toda la población en nuestro país enfrenta una realidad similar a la que pueden enfrentar sociedades como por ejemplo la sociedad norteamericana, que es un tanto más homogénea, o la sociedad europea. En México es imposible decirle a veces a las personas, conéctate a la clase en línea o pon un negocio por internet, vende algo en Amazon. ¿Y cómo? Si a veces en las comunidades ni siquiera llega este tipo de servicios. Entonces hay que ser conscientes socialmente también, porque si algo ha dejado de manifiesto esta crisis es que estamos tan íntimamente vinculados como sociedad que a veces no lo vemos y es un error, pero sí debemos de ser cuidadosos respecto a cómo tratar de volver más homogénea esa base para poder entrar a esta nueva materia comercial digital. Otro punto importante es el acceso al financiamiento para actividades de investigación y desarrollo y mejorar la cooperación económica regional. Esta conclusión de la cooperación económica regional es totalmente sacada de la CEPAL. Lo que la CEPAL argumenta es que como región debemos estar más unidos, tratar de comerciar más entre nosotros, porque en esa medida pues haremos una región más fuerte y más sólida. Y ahora en tema de turismo, ya para finalizar, que quisimos enfocarnos en estos dos aspectos finales, simplemente porque son los que evidentemente están más golpeados. Lo cierto es que la reconstrucción del sector turismo, hablando específicamente ya en este caso, tendrá que migrar hacia una economía más sostenible, más ecológica, con menos daño general. Y parece ser que así se está viendo. Parece ser que a nivel mundial y en términos de la CEPAL también se está viendo así. Se está viendo como un reto importante el tratar de migrar todo el tema turístico a un tema mucho más sostenible y que este turismo tenga un enfoque más local, más doméstico y de esa manera tratar de reactivarlo con movilidad importante, incrementar el número de visitantes, tratar de tener tecnologías mucho más saludables, mucho más sostenibles para el medio ambiente y de esta manera intentar reactivar para llegar a esos panoramas que veíamos en mi caso, con sorpresa de decir, en 2021 vamos a crecer, y vamos a crecer al 3%, y Estados Unidos va a crecer al 4%, y el mundo va a crecer al 4.20%. Es importante que todos tengamos nuestras previsiones para lo que viene. No podríamos estimar cuánto tiempo va a durar esta pandemia, incluso desde el título dudábamos ponerlo, porque ¿qué esperar después de la pandemia? La primera pregunta incluso es, ¿cuándo es después de la pandemia, Xochitl? ¿Cuándo es después de la pandemia? Bueno, eso no depende del aspecto económico, depende de muchos otros factores que son difíciles de ver ahora, pero lo cierto es que nos espera un reto importante a todos los que nos tocó vivir en esta etapa. Y lo importante aquí es ajustarse, lo importante aquí es ver las oportunidades, lo importante aquí es saber que no es algo que nos esté pasando solo a nosotros, no es un tema aislado, es un tema global y es un tema del que el mundo en general tiene que salir. Y que si nos apegamos a esta máxima que decíamos al principio, los ciclos económicos son repetitivos e inevitables, estamos en una crisis porque fue inevitable, pero como son inevitables, esperemos que venga una recuperación. ¿En cuánto tiempo? No se sabe, pero tendrá que venir. Aquí les dejo mis datos. Por supuesto, estamos abiertos para cualquier pregunta que ustedes tengan, si quieren platicarlo. Y las que queden pendientes, por supuesto, las platicamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, voy a empezar a leer algunas de las preguntas que amablemente nos han hecho aquí en el chat. Por ejemplo, respecto a la agenda del desarrollo sostenible para 2030, que yo creo que es muy importante, ¿eh? Realmente la agenda que se tiene para el 2030, que es un plazo muy largo de tiempo, nosotros lo vemos así, pero en términos económicos se va en un parpadeo, pues realmente esta agenda económica para el 2030 yo les diría que he visto la que tiene la Unión Europea, he visto la que tiene Estados Unidos y no he visto la de México porque me parece que todavía no sale esta agenda económica de qué esperar. Hasta donde tengo entendido, y les voy a hablar de un plazo más corto porque 2030 no existe, pero 2020, 2021, hasta 2025, que es más o menos hasta donde se tienen previsto, se estima
que se logre a través de un control de la actividad económica local, primero. Segundo, a través de un control y a través del endeudamiento, por supuesto. Y no solamente, como decíamos, en términos gubernamentales, sino en términos familiares. Se estima que muchas familias mexicanas y muchas empresas recurran a este tema de financiamiento y también a través, pues, del estímulo para atraer inversión extranjera. Esto también es un reto importante porque definitivamente no sabemos si la inversión extranjera directa para México se va a ver incentivada a invertir en nuestro país. Lo que un inversionista externo busca cuando invierte en un país antes que cualquier cosa es que haya certidumbre, que exista condiciones óptimas para que regrese su capital, pero actualmente cuando platicaba con gente experta en este tema me decía, sí, Xochitl, pero actualmente todo el mundo está así. Es decir, tú me dices, oye, México no tiene las condiciones adecuadas para fomentar ahora que venga la inversión extranjera, pero yo te diría que actualmente tal vez ningún país del mundo los tenga. Entonces, es algo que no está tan ajeno, que no está tan fuera de contexto el buscar esta inversión extranjera y buscar que la inversión que ya existe siga presentándose en nuestro país. Entonces, estoy buscando las preguntas, ¿eh? Si se me escapa alguna, créanme que después se las contesto si me la mandan por correo con todo gusto. El sector energético que se ha desincentivado. Sí, por supuesto, el sector energético se ha desincentivado fuertemente. Este es un tema bien delicado porque te metes en un montón de cosas, pero yo me acuerdo perfectamente cuando se dio esta reforma energética. No sé si se acuerdan de esta reforma energética. La reforma energética se da y nace en nuestro país con muchísima esperanza, con la esperanza de que volveríamos este sector petrolero, un sector finalmente rentable, un sector sostenible, un sector libre de corrupción. Fueron como algunos de los aspectos que recuerdo que estaban en la intención de esta reforma energética. Y cuando se da al año de que se dio esta reforma energética ahí en el sexenio de Peña Nieto, pues nos damos cuenta que fue un fracaso. ¿Y cómo nos empezamos a dar cuenta de eso? Pues para la gente, déjenme decirlo así, de a pie, la gente como nosotros, que estamos en el día a día en una economía, pues nos habían dicho que la gasolina iba a bajar, nos habían dicho que la gasolina iba a estar mucho más accesible y no pasó. Y ese fue como un síntoma nada más, una manifestación de que todo lo que estaba pasando atrás no había dado el resultado adecuado. ¿Qué sucede actualmente con el sector energético que está tan desincentivado como nos comenta Laura Lara? Pues realmente nuestro país tendría que estar migrando hacia un sector energético más sostenible, hacia un sector energético que pudiera tener más empatía con el resto del mundo. Entonces, yo creo que el sector energético es un sector delicado, es un sector bastante que hay que tenerle atención en los siguientes meses para ver si efectivamente logramos como país dar este brinco hacia energías sostenibles, que además es lo que se está viendo actualmente, ¿no? Yo creo que vamos por una pregunta más para poderlos liberar también a ustedes a tiempo. Aquí nos pregunta Onosis que cuando platicaba con sus amigos de la oficina, había una observación respecto a que el dinero iba a estar circulando, pero no por los medios tradicionales. Efectivamente, estás totalmente en lo cierto. Así es, el dinero sigue circulando en la economía. La economía no se para, sino que se redistribuye. ¿Y por qué se dan estas caídas en los crecimientos, los productos internos brutos y demás? Bueno, se da básicamente por esta redistribución. Cualquier cambio que se genere en la economía, al inicio va a generar esta desestabilización y obviamente va a haber grandes perdedores y grandes ganadores. Entonces, ¿cuál es el reto para todos nosotros? El reto es ubicarnos en el sector y ubicarnos en el momento adecuado para tomar la decisión correcta de hacia dónde ir, de cómo operar, de qué hacer. Y por supuesto, sin dejar de lado, pues esta información es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo creo que con esto nos quedamos hasta aquí. Efectivamente, es que hay comentarios muy, muy interesantes, pero me puedo quedar aquí horas. Todo el dinero es virtual, sí, todo es virtual hasta el dinero. Para terminar, una reflexión de cuando estudiaba economía.
Me decían por ahí algunos de los maestros que íbamos a saber que estábamos en problemas en este sistema en el que estamos operando cuando todo se volviera virtual, inclusive el dinero, como se menciona aquí. Y en ese entonces, que yo estudiaba la carrera de economía hace muchos años, no les quiero decir cuántos, pero hace muchos, muchos años, no existía todo esto de las cadenas digitales, ni mucho menos, ni de las plataformas, nada de esto. Pero peor aún, esta reflexión la hacía una economista, Rosa Luxemburgo, de hace muchísimos años, estudiosa de Carlos Marx, y decía que ella veía que el capitalismo iba a tener problemas cuando el dinero engendrara dinero, cuando el dinero se reprodujera solito, sin una base productiva, sin una generación de empleos, sin una infraestructura sólida. Cuando el dinero empezara a generar dinero, íbamos a estar en un problema y en un cambio de paradigma inminente. Más que problema, yo lo veo como un cambio de paradigma inminente, como el hecho de que vamos a tener que migrar, de que vamos a tener que salir hacia otros sectores, de que vamos a tener que ajustarnos y que esto obviamente es muy importante, ¿no? Y aquí nada más para terminar con el tema de que nos dice Mireya de que la baja en el precio de la gasolina depende del mercado internacional. Sí, por supuesto, es una cadena de valor. Y creo que regreso a lo que platicábamos al inicio de la plática. Realmente no pasa algo en una economía del mundo sin que todas las otras economías se muevan. Tanto el precio de la gasolina como el precio de muchos bienes que nosotros tenemos actualmente a nuestro alcance se debe a toda esta cadena de valor en general. No operamos de manera aislada y por lo tanto depende no solo de factores internacionales, sino de factores que a veces dirían, oye, pero eso qué tiene que ver con que afecta el precio de un bien en particular. Bueno, tiene que ver, la economía está muy interrelacionada. Entonces, bueno, les agradezco mucho su tiempo. Mis datos estaban al final de la presentación. De cualquier manera, se los voy a dejar aquí en el chat. Por si tienen alguna duda, con todo gusto la platicamos. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco haberme acompañado esta mañana para platicar de economía y reactivación económica y espero verlos pronto. Muchas gracias. Gracias. Pues, muchas gracias a todos los asistentes a esta plática de Xochitl, a nombre de la red de incubadoras VM, a nombre de nuestra directora nacional, la doctora Aime Renata Lagunes, y le damos la más de las cordiales gracias por toda esta información y esperamos que realmente estas proyecciones las podamos estar viviendo próximamente e incluso hasta un crecimiento mayor. Eso es lo que esperamos todos. No me queda más que agradecerles a todos nuestros asistentes. La liga de registro ha sido colocada varias veces, se las voy a volver a compartir. Un favor, pongan sus datos, verifiquen bien que sus datos estén correctos, porque de esta forma nosotros mandamos y podemos cumplir con el envío de las constancias respectivas y el propio material audiovisual. Muchísimas gracias a todos por siempre responsables de lo que se ha cultivado, Universidad de Valle de México. Que tengan excelente día.